Buenas noches para todos. Les habla Juan Antonio Gaviria Gil. Bienvenidos a esta conferencia sobre ofertas públicas de adquisición en Colombia 2022, normativa legal y realidad financiera. Hablo en calidad de jefe de la especialización en Derecho Financiero y Bursátil, que es uno de los programas de posgrado que ayuda a organizar esta conferencia. Es uno de los posgrados que tiene AFIT desde hace varios años y le damos la bienvenida a él en caso de que haya interesados para la cohorte que estamos organizando para el 2023. Y esta conferencia también es organizada por otra especialización, la especialización en Derecho Societario, que coordina la profesora Mónica Arango, quien también está acá presente, pero por brevedad no les va a hablar. También estamos pues en inscripciones y listos para iniciar una nueva cohorte también el año entrante en el 2023. Para todos los interesados se pueden comunicar o con Mónica para el programa de Derecho Societario o conmigo para el programa que yo dirijo, que es el de Derecho Financiero y Bursátil. ¿Que por qué estamos organizando esta conferencia? Porque tanto el derecho financiero y bursátil de una parte como el derecho societario de otro lado tienen mucha relación con un tema que podríamos llamar el tema legal, financiero y económico del año, que son las ofertas públicas de adquisición. Y por ese motivo hemos decidido llamar pues a nuestro invitado que muy amablemente ha decidido acompañarnos hoy y a quien ya lo vamos a presentar en unos segundos, Javier Mejía Cubillos. Antes de eso, reiterar pues la relevancia del tema. En Colombia siempre hemos tenido normas sobre ofertas públicas de adquisición y de hecho se han aplicado algunas veces, aunque de forma más pacífica, pero realmente este ha sido el año, el 2022, en el cual esas normas se han puesto a prueba con un test, llamaríamos incluso ácido, con todos los temas que hemos visto, pues, de las sopas por Nutresa y por Sura, que nos hacen repensar sobre todos los temas jurídicos y económicos acerca, pues, de si están funcionando bien o no en este país y en este momento, pues, de nuestra realidad jurídica y económica. El invitado, pues, es un honor para nosotros tenerlo aquí en la Universidad de AFID, así sea, pues, de manera virtual. Javier Mejía Cubillos, él es economista de la Universidad de Antioquia, tiene una maestría y también un doctorado en economía, ambos de la Universidad de los Andes, ha sido investigador postdoctoral un tiempo trabajando para en NYU, New York University, en el Medio Oriente, en Emiratos Árabes Unidos, y actualmente está como investigador postdoctoral en Stanford. Él, de hecho, pues en este momento está en California y la conferencia pues la presenta desde allá, así que pues una gran bienvenida a Javier, que es un experto en el tema y nos va a ayudar mucho a una adecuada comprensión y a un buen entendimiento de esta materia. Aclaramos de todas maneras algunas perspectivas sobre la conferencia y también sobre su metodología. Javier es economista y hemos tenido muy en cuenta ese perfil para presentarlo en nuestra conferencia. No queremos mirar tanto los árboles o el detalle o la filigrana jurídica, sino pues la perspectiva general, el bosque de cómo estas ofertas públicas de adquisición y las que nos han ocupado durante el 2022 afectan ese mercado bursátil, en general, pues el sistema financiero y económico en Colombia. La metodología que vamos a adelantar es relativamente sencilla. Esto no es en sí pues un panel o un conversatorio como tal, sino que realmente es una conferencia de la cual pues Javier es el protagonista. Él va a hablar durante unos 30, 40 minutos aproximadamente. Luego de eso yo haré pues como presentador, pues ni siquiera lo llamaríamos moderador, un par de preguntas y posteriormente tendremos tiempo para abrir un espacio pues para el público, bien sea a través del micrófono o del chat, para que formulen algunas preguntas. Si son muy numerosas, pues no las podríamos atender todas, pero aquellas que podamos para que las discutamos pues con ayuda de Javier, pues que es nuestro conferencista invitado. No quiero pues demorarme mucho más para aprovechar los minutos y que él empiece hablando. Así que bienvenido, Javier. Muchas gracias por estar, a pesar de que sea en forma virtual, con nosotros en EAFID, y encantados de tenerte acá con este tema, pues, de tanta relevancia para Colombia en este año 2022. Adelante. Muchas gracias Juan Antonio por invitarme. Estoy muy contento de estar con ustedes, aunque en efecto sea desde lejos. Espero que la próxima vez sea en EAFID. Yo lo que quiero hacer es pues ofrecer como una mirada amplia a lo que han sido estas ofertas públicas de adquisición por las empresas del grupo empresarial antioqueño. Va a ser entonces una mirada como muy amplia
pero espero ser como suficientemente exhaustivo y ofrecer espacio para que conversemos detalles en las preguntas al final. Déjenme entonces empezar con algo que pues posiblemente sea obvio para algunos de ustedes, pero siempre que yo hablo con gente afuera sobre esto, incluso con medios especializados, cuando yo he hablado sobre este tema con la gente del Financial Times o de Bloomberg, siempre me preguntan por el GEA, por qué cosa es el GEA, porque parece algo más difícil de entender de lo que uno pensaría. Y quizá lo más importante es decir que el GEA no es un conglomerado que exista en el papel como tal. Entonces, a diferencia, por ejemplo, de el Grupo Aval o de la organización Ardila Lule o de Valorem, que es el conglomerado de la familia Santo Domingo en Colombia, que existen como organizaciones jurídicas digamos, formales en el papel. El GEA no existe de esa forma. El GEA lo que es la representación de la propiedad cruzada entre los grandes holdings antioqueños. ¿Eso exactamente qué quiere decir? Es esta asociación entre Grupo Sura, Nutresa y Argos, ¿sí? Lo más parecido a este tipo de configuración suele referirse a digamos, una práctica que fue relativamente popular en Japón a mediados del siglo XX y todavía hay algunos rezagos de eso en el mundo corporativo japonés que se conoce como Keiretsu. Entonces, por ejemplo, digamos, la Mitsubishi es parte un poco como de una figura como tal, en la que fundamentalmente lo que uno tiene son organizaciones que poseen una fracción grande de otras organizaciones y estas otras poseen fracciones similares en la propiedad de la organización inicial. Entonces quiero ser un poquito más explícito, de esto vamos a hablar un poquito más, pero para que quede completamente claro en este gráfico, lo que uno tiene entonces es que Sura es dueño del 35% de Nutresa, Nutresa es dueño del 12% de Grupo Argos, y Grupo Argos es dueño del 27% de Sura, siendo Sura además dueña del 35% de Grupo Argos, Grupo Argos siendo además el dueño del 9.9% de Nutresa y Nutresa el 12% de Sura. ¿Sí? De nuevo voy a como desempaquetar los detalles de esto luego, pero lo importante por ahora es entender que al menos en el papel eso es lo que uno suele llamar el GEA, ¿no? Esa cosa que mucha gente llama el enroque paisa, pero yo siento que en esta conversación es importante entender que hay como unos cimientos sociales detrás de esta figura y esto es lo siguiente que quiero pasar a contarles, que esto además se relaciona con lo que ha sido mi agenda de investigación por muchos años, y es el entendimiento de la élite empresarial antioqueña como una red. Entonces, el GEA, más allá de que sea esa propiedad cruzada entre esas empresas, lo que representa es a la élite tradicional de empresarios de Antioquia. Y el origen de esa élite está a comienzos del siglo XIX. A diferencia de lo que pasa en otras regiones de Colombia, como en zonas del Cauca o del interior alrededor de Bogotá, incluso de la costa, en Antioquia surge una élite renovada con muy pocas conexiones con el pasado colonial y aquí hay, digamos, mucha más investigación que hay que hacer si hay algo de incertidumbre, pero no quiero confundirlos como con los detalles. Ciertamente en Antioquia surge una nueva clase de élite luego de la independencia, fundamentalmente de origen modesto, comerciantes, con una mentalidad muy orientada a los negocios. Aquí les traje una cita de Frank Safford, que fue un historiador americano que fue uno de los grandes expertos sobre la economía colombiana del siglo XIX, él murió recientemente, y cuando él hablaba de la economía y de la sociedad antioqueña en el siglo XIX, decía cosas como esta: Medellín estaba dominada por un grupo burgués bastante poderoso, un grupo de grandes capitalistas que ninguna otra capital de provincia tenía. En Medellín, la industria y el capital lograron dominar el frenesí político. Esto de nuevo en contraposición a lo que pasaba en lugares como Popayán o como Bogotá, donde la élite estaba fundamentalmente orientada alrededor de ideales políticos y legales, si se quiere. Entonces, las élites en estos lugares no eran élites de comerciantes y empresarios,
donde se valorara extraordinariamente hacer o generar riqueza, sino estos otros símbolos de prestigio asociados con lo que uno puede pensar como la aristocracia colonial, si se quiere. Entonces, lo que terminó pasando es que esta comunidad fue ampliándose, fue enriqueciéndose. Y parte de lo que yo he estudiado es cómo se empezaron a relacionar entre sí y eso cómo terminó generando el tejido empresarial que posteriormente iba a generar la industrialización que modernizó la región y eventualmente el país. Entonces, este gráfico que les tengo aquí al lado es uno de los gráficos de uno de mis papers donde uno tiene, cada uno de esos punticos es una persona de la élite antioqueña del siglo XIX y esas rayitas que hay ahí son conexiones que tienen entre ellos, ¿no? Gente que se casó entre sí o gente que montó negocios en conjuntos o gente que era amiga o gente que tuvo lazos políticos. Piensen en esto como el Facebook, si se quiere, de esa época. Y espero que noten que esto es una maraña grande de conexiones que si uno intentara deshilarlas se tomaría un montón de tiempo. Entonces, lo que uno realmente empieza a ver desde ese momento es la consolidación de una comunidad muy cohesionada alrededor de lazos sociales de larga data. Entonces, cuando alguien se casa entre sí, eso implica un compromiso de por vida usualmente, o otro tipo de lazos que en cualquier caso implican conexiones duraderas y sobre la cual cierta identidad se fue forjando, una identidad muy específica que las comunidades que estaban emergiendo y otras élites que se iban consolidando en el país. Entonces, esta identidad estaba basada en unos imaginarios muy comunes y aquí no quiero ayudar a reproducir algo de lo que yo soy muy crítico, que es un poquito como el mito como del pro trabajo antioqueño, pero hay algo de cierto y es que esta élite sí tenía pues una simpatía grande por este tipo de ideales productivistas, si uno quiere, donde trabajar era muy importante, donde generar riqueza era importante, donde esos valores eran valiosos y eso se sumaba a muchas otras más cosas que uno puede identificar con lo que uno piensa es la antioqueñidad, ¿no? La importancia de la familia, la influencia de los símbolos católicos. Y esto de nuevo viene a reforzar esta idea de una comunidad muy cohesionada. Entonces, Safri fue uno de los muchos viajeros que pasó por Colombia y pasó por Medellín y el tipo describía un poquito eso, ¿no? Que la sociedad entonces que emergía en esta ciudad era una sociedad hipercohesionada, donde de hecho no pasaba mucho. Él decía, es cierto que tienen poco de qué hablar en un pueblo, y este pueblo se refiere a Medellín, donde no hay bailes, ni conciertos, ni teatros, ni crónica, donde la vida hoy es la misma que fue hace un año. Lo que le estaba diciendo, si uno lee el resto como de sus crónicas en este periodo, es aquí lo que hay es mucha riqueza y la gente está pensando en hacer plata, ¿sí? Y sobre esos elementos identitarios es que surge las empresas que eventualmente va a conocer uno como las empresas de la élite antioqueña, que eventualmente se van a convertir en el grupo empresarial antioqueño. Aquí les traje un ejemplo, esto es como coger una fraccioncita de unas empresas, esta es una casa comercial que eventualmente se va a volver un banco, los Vázquez Correa y compañía, ellos van a fundar otro montón de empresas, entre ellas el Banco de Sucre, esto es a comienzos del siglo XX. Y lo que espero que noten aquí es cómo empiezan a surgir un montón de compañías, todas asociadas a ellos, pero ellos empiezan a traer otros socios, ¿no? Entonces, si pueden ver aquí, le habla uno de Lisandro Ochoa, de Eusebio Londoño, todos estos son miembros de la élite que empiezan a contribuir a estas empresas que empiezan a surgir. Entonces, esa es la semilla de lo que eventualmente va a ser el GEA. Lo que surge es toda una industria que no solo incluye empresas manufactureras, sino toda una serie, todo un sector de empresas modernas, donde se empieza a explotar la figura de la corporación y los lazos interfamiliares empiezan a soportar el surgimiento de estas compañías, ¿no? Y entonces esto sucede al mismo tiempo que se va ampliando el mercado de capitales, entonces surge la bolsa de valores de Medellín eventualmente y se empiezan a transar las propiedades de estas empresas en el mercado
y esto en parte es apoyado por las clases medias. Esto es algo que empieza a extenderse y empieza a abarcar más ampliamente al resto de la sociedad. Entonces no es extraño, posiblemente los abuelos de ustedes les contaban que se regalaban acciones de estas empresas cuando la gente cumplía años y cosas así. Esto era parte de la identidad antioqueña, lo importante que era ser empresario y lo importante de defender este tipo de empresas, ¿sí? ¿Esto por qué va a ser importante? Esto va a ser importante porque esto, de cierta forma, es lo que motiva lo que eventualmente va a ser el enroque antioqueño. Entonces, ya en los 60 del siglo XX, una vez empiezan a consolidar estas empresas y tienen escala nacional, empiezan a ser atacadas las propiedades, y esto no quiere decir nada muy distinto a que grupos extranjeros, y hay extranjeros para los antioqueños, quiere decir otros colombianos, no, Ardila Lule, Santo Domingo, Miquelsen Uribe, empezaron a tratar de tomar el control de ellas. La primera movida como grande, al menos en términos simbólicos, fue la compra de Ardila Lule de Coltejer. No fue una compra completa. Ahorita vamos a ver con muchos de los paralelos que hay de esto con lo que han sido las sopas recientes de los Gilinski. Pero básicamente con la inserción de Ardila a Coltejer y el control de la compañía, parte de lo que él hizo fue remover de la junta directiva muchas de estas personas que eran parte de esta élite toda la vida, que hacían parte de las juntas y eran parte de este tejido empresarial. Y lo que empezó a sentir esta comunidad es que estaba bajo ataque, que estaba viniendo esta gente afuera y se estaba quedando con el control de sus compañías, y esas compañías eran de ellos, de la comunidad, ¿sí? Entonces la respuesta a eso, y aquí viene como el evento como icónico del origen del GEA, es básicamente la coordinación de esta comunidad por recomprar y tratar de mantener el control de estas empresas y alejar así a empresarios de fuera de la región, gente que no era parte de esta comunidad, de esta élite antioqueña de toda la vida. De nuevo, el evento más icónico aquí suele decirse que ese es como el surgimiento del GEA, es la permuta, que no fue hecho exactamente una compra, sino una permuta, ya les voy a mostrar el tipo de bienes que se involucraron aquí, de unas acciones que recientemente había comprado Jaime Miquelsen de la Nacional de Chocolates. Sí, Jaime Miquelsen había comprado una participación grande de la Nacional de Chocolates y en ese momento la gente, digamos, algunos de los personajes como más representativos de esta élite dijeron como, esto se está saliendo de las manos. Se reunieron y empezaron a coordinar. Aquí quiero que empiecen a notar que hay una gran cantidad de personas, aunque ahorita esto parezca una historia de 3 piezas inicialmente, y esto va a ser importante en la historia que les voy a contar, era algo mucho más fragmentado y como granular. Entonces aquí empiezan nombres que pueden empezar a ser familiares para ustedes: Adolfo Arango de Cementos Argo, Jorge Molina de Suramericana, Samuel Muñoz de la Nacional de Chocolates, Fabio Rico de Colcafé, que eventualmente va a ser la persona que va a ser como encargada de liderar un poquito como toda la iniciativa. Pero hay gente como Vicente Uribe del Banco Comercial Antioqueño, Iván Correa del Banco Industrial Antioqueño, Posada Greifenstein de Fabricato. Son muchas empresas y esta gente se reúne y dice, bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? Y todo el mundo empieza a poner, digamos, un poco, hay un montón de anécdotas muy simpáticas. Esta generación, algunos de ellos todavía viven, muchos de ellos han muerto apenas recientemente, y hay como mucha de esta historia oral ahí. Pero lo que pasó puntualmente en ese momento fue que se fueron a buscar activos no estratégicos en todas estas empresas, hicieron más o menos una vaca y fueron y le dijeron a Jaime Miquelsen, mire, queremos comprarle esas acciones de la Compañía Nacional de Chocolates y les vamos a ofrecer esto. Y miren aquí la variedad gigante de activos que les ofrecieron: una finca en Sabaneta, acciones de empresas fuera de la región, ¿no? Industrias metálicas de Palmira, La Rosa, que tiene una planta en Pereira, de hecho muy cerca donde pues yo estudié cuando era un niño, una hacienda en Caucasia, en fin, ¿sí? Y ese es un poco el origen
del GEA como en términos legales, ¿sí? De una noción explícita de que era necesario tener una propiedad cruzada que a distintas empresas les permitiera mantener el control del resto de empresas de la región, ¿sí? Entonces, ¿qué fue pasando? Y quiero irme un poco más rápido sobre esta historia de cómo se fue pasando. Digamos, en su momento esto se conoce como el sindicato antioqueño. Hay distintas hipótesis de eso, por qué era. Algunos de los líderes de este proceso les gusta decir que es que eran muy pobres y entonces les decían como es que lo que ustedes son es un sindicato, pero yo creo que hace referencia antes que nada a personas que eran los líderes de estas empresas y se tomaron en serio la decisión de mantenerlas bajo su control. Pero entonces lo que empieza a pasar es en los 80s y 90s se empiezan a estandarizar prácticas y se empieza a consolidar el mercado nacional. Básicamente estas empresas logran controlar sus mercados en Colombia, se empiezan a expandir en ciertos sectores, fundamentalmente en el sector financiero, los seguros. No voy a hablar mucho de esto, en las preguntas podemos hablar más. El Banco Industrial Colombiano, que era un banco relativamente pequeño, parte de la élite antioqueña, decide comprar el Banco de Colombia. Esto va a ser importante porque el Banco de Colombia en ese momento era fundamentalmente propiedad de Jaime Gilinski, entonces hay mucha gente que piensa que las OPA recientes son una como revancha de esto, pero no, podemos hablar de eso más tarde. Pero el grupo en este periodo también empieza a desinvertir en ciertos sectores. El textil quizás sea el más resaltable y se consolida en otros como alimentos, industria ligera. Lo que les estoy tratando de decir aquí es que hay una dinámica grande alrededor del GEA. Digamos, el GEA nunca ha sido una cosa monolítica, ha sido la representación de la élite empresarial antioqueña y se ha movido mucho, mucho a lo largo del tiempo. Los 80s y 90s fueron claves en ese proceso. En los 2000, lo que empieza, creo que es como quizá el elemento más resaltable de lo que pasa en ese periodo, es que se empiezan a consolidar los holdings, ¿no? Entonces empiezan a desbaratar muchas de estas empresas, empiezan a agrupar en lo que eventualmente va a ser Grupo Argos, Grupo Sura y Grupo Nutresa. Eso tuvo varios propósitos, parte de ellos insertar de forma más apropiada y como más convencional y seguir las prácticas internacionales. Y eso es parte de lo que fue el siguiente paso del grupo, que fue insertarse y expandirse nacionalmente. Es una cosa importante expandirse internacionalmente, fundamentalmente al resto de Latinoamérica. Hay una cosa importante aquí que quiero mencionar y es que hay un relevo generacional en las directivas de las compañías. Entonces, este cuadro de aquí antes, donde uno tiene a Adolfo Arango, a Fabio Rico, a Nicanor Restrepo, estas son personas todavía muy cercanas cuando digamos, se originó el enroque, personas muy cercanas al origen mismo de estas empresas, ¿no? Parte con frecuencia de las familias fundadoras o que se criaron dentro de las compañías muy cercanas a los dueños originales. Lo que empieza a ver en los 2000 es un relevo generacional donde empiezan a ver, y esto es una imagen algo ya desactualizada, pero todavía tienen como las caras representativas de lo que hoy son los líderes del grupo empresarial antioqueño. Y lo que a mí me gusta definir esto como una tecnocracia interna, buena parte de estos rostros son personas que empezaron a trabajar en estas empresas y fueron ascendiendo y entonces, aunque no son necesariamente parte de las familias que tradicionalmente fundaron las empresas, de cierta forma, digamos que han heredado los principios originales de estas organizaciones. Y de nuevo, esto va a ser importante en un segundo. Esto se dio además en el contexto de, como les decía, expandirse a nivel latinoamericano. Para los 2000 era muy claro que las empresas del grupo empresarial antioqueño tenían una posición dominante en el mercado nacional, tenían muy buenas relaciones con el resto de sus competidores incluso, y eso es interesante hasta cuestionar qué tanta competencia realmente permite como el sistema en Colombia. Pero el punto es que ellos tuvieron que empezar a buscar fuera de Colombia espacios para crecer y la atención de los directivos se canalizó a eso en los últimos 20 años.
Y eso es importante porque yo siento que ahí está el origen de la puerta que se le abrió a Gilinski y a las sopas. Entonces, ¿cuál creo yo que fue el error o la serie de errores que permitieron que las sopas tuvieran lugar? Yo creo que son tres cosas, pero todas ellas están relacionadas, de hecho, con el éxito que tuvieron en los 80s y los 90s el grupo como tal. Quizá la primera cosa es que la reconfiguración de las empresas a lo largo de estos tres holdings hizo claro que era posible hacer una intervención focalizada y controlarlas, ¿sí? Entonces, antes de que se consolidara todo alrededor de Grupo Sura, Grupo Argos y Grupo Nutresa, lo que uno tenía era una maraña de empresas que tenían distintas participaciones y pensar en hacer una toma era muy riesgoso porque uno no terminaba de saber cuáles eran los mecanismos de coordinación que había atrás de estas muchas empresas, cuál era el espacio potencial. Una vez esto se reorganiza y las organizaciones tienen una figura tan clara como en este caso, es posible, y ya les voy a decir un momento, en un segundo, cómo Gilinski identificó esto, digamos, pero es posible reconocer que se puede usar esa propiedad cruzada en contra de, digamos, los antioqueños si uno quiere. Entonces, la cuestión es relativamente sencilla. Lo que uno puede ver es que entre Grupo Sura y Argos tienen 35, 10, el 45% de Nutresa. Eso lo lleva a uno a pensar que si uno tiene la capacidad de controlar las juntas de estas empresas, puede controlar estas empresas sin necesidad de tener la propiedad completa o al menos una mayoría sustancial en ninguna de ellas, ¿no? Entonces, esta fue básicamente la oportunidad que se logró identificar. Eso fue permitido en parte, ¿no? Como por esta reconfiguración en holdings. Y a eso creo que se sumó el hecho de que las directivas de estas compañías evolucionaron en un mar de aguas mansas, ¿no? Un contexto en el que tenían completo control del mercado nacional, como les dije, la atención de ellos estaba en los mercados internacionales, y además hay unas cosas coyunturales que tienen que ver con el poco apetito por activos nacionales, activos colombianos en el mundo, fundamentalmente en los últimos 10 años. Con eso lo que quiero decir es que la última, quizá de las preocupaciones que tenían los directivos de estas empresas, es que las quisieran comprar, porque esa no había sido una amenaza por años, ¿no? Y porque ellos parecían completamente en control de su ambiente, al menos localmente. Y aquí va este tercer elemento que yo llamo aquí la pérdida de malicia generacional. Tiene que ver un poco con, de nuevo, la pérdida del conocimiento de las amenazas que fueron evidentes en cierto momento, pero que dejaron de serlo. Y el conocimiento se pierde, ¿no? Hay una contrafactual muy interesante y es si estas sopas hubieran pasado, si la generación de Nicanor Restrepo estuvieran manejando estas empresas, gente que justamente había pensado en que estas empresas tenían que protegerse de tomas hostiles. Quién sabe, pero lo cierto es que el conocimiento de cómo defenderse ante eso se perdió con la salida de estas personas y el arribo de gente pues, muy competente en muchas dimensiones, pero que no estaba preparado, que no se había, no tenía en mente que ese era un riesgo potencial. Quienes entonces descubrieron este error, y de nuevo voy a tratar de moverme un poquito más rápido, básicamente la familia Gilinski, no me voy a extender aquí. Digamos como que el gran estratega de esta historia es Jaime Gilinski, pero quizá algo de historia aquí pueda servir. Jaime es hijo de Isaac Gilinski, él es, digamos, la segunda generación de Gilinskis en Colombia. Su papá llega de Lituania, una familia judía. Isaac hace una fortuna grande, fundamentalmente en el Valle del Cauca, en el sector industrial, sí, con, de hecho, propiedad en firmas como muy icónicas en Colombia. Pocas cosas son más colombianas que una silla Rimax, por ejemplo. Ellos eran dueños de Rimax, de Yupi, de otras empresas. Isaac va a ser eventualmente embajador en Israel y eso va a ser importante porque es a través de las conexiones en Israel que se van a generar los lazos que van a traer, digamos, el dinero a Abu Dhabi. Pero de nuevo, Jaime es como la gran cabeza detrás de esto. Jaime se va a estudiar a Estados Unidos, eventualmente hace un MBA en Harvard
y conoce gente y trabaja en Wall Street y hace muy buenas conexiones. Una, digamos, de las muchas habilidades pues que él ha demostrado a lo largo de su carrera es una gran capacidad para generar conexiones y apalancar sus negocios en un gran capital social. Una de las primeros negocios grandes que hace es comprar el Banco de Colombia. El Banco de Colombia es un banco muy antiguo que existe desde el siglo XIX. De hecho, Jaime Mikkelsen, y aquí es simpático que como que los cables empiezan a cruzarse, pero Jaime Mikkelsen había comprado el Banco de Colombia, eventualmente es nacionalizado por el Estado colombiano en los 80s y luego es privatizado y Jaime Gilinski consigue dineros con sus conexiones en Wall Street y compran el Banco de Colombia. Y como les dije ahorita, en los 90 se lo venden al BIG y hay un pleito legal gigante detrás. Pero él está involucrado en muchos otros negocios. Hay un proyecto grande inmobiliario en Panamá de varios millones de dólares que, digamos, tiene como muchas cosas interesantes de las que lastimosamente no va a poder hablarles. Pero quizás su negocio más grande es el negocio bancario alrededor del GNB Sudamérica, ¿sí? Que tiene presencia en buena parte de Latinoamérica. Gabriel Gilinski es su hijo, él hace parte actualmente de algunas de las compañías del GEA a través de las participaciones que ellos lograron encontrar. De nuevo, yo creo que de todas formas la persona como a prestarle atención en esta historia es Gilinski. Creo que la gran motivación detrás de su interés es fundamentalmente el negocio bancario, fundamentalmente Bancolombia, que es el grupo controlado por el GEA a través de Sura. ¿Quiénes son los socios de Gilinski? Hay básicamente 3 compañías que son importantes. Les voy a hablar primero del Royal Group. El Royal Group es una empresa privada. Bueno, todas las empresas aquí son privadas, pero con privado me refiero a que no transan en bolsa, no transan en mercados públicos. Esta no transa en mercados públicos. No sabemos entonces mucho de ella. Sabemos que tiene inversiones en muchos distintos sectores, ¿no? En medios de comunicación, en comercio, manufacturas, en finca raíz, en turismo, en alimentos. Les puedo ilustrar un poquito algo de lo que ellos hacen, porque una de las inversiones grandes que tienen en una isla que se llama Rim, en Abu Dhabi. Yo viví varios años en Abu Dhabi y pues he estado 1000 veces en esta isla, tengo muchos amigos que viven acá. Es un proyecto muy grande. Yo quiero, esto quizás sirva como para entender un poquito los órdenes de magnitud. Este desarrollo inmobiliario, estiman ellos que vale algo así como 60 billones de dólares. Es algo así como 3 veces los activos de todo el GEA, ¿sí? Solo en esa isla. Esta isla, no se ve un poco bien aquí, digamos, es algo más grande. Pero bueno, hay de todo. Ahí es, digamos, como una pequeña ciudad dentro de Abu Dhabi. Este grupo se ha concentrado sobre todo en inversiones en el mundo en desarrollo, en la India principalmente, y entonces este tipo de inversiones en Colombia, en Latinoamérica, parecen ser una nueva como línea de expansión. Sin embargo, lo último que sabemos, y esto va a ser importante al final cuando yo les diga yo cómo veo un poquito esta historia en el largo plazo, y es que ellos han expresado recientemente su interés en dirigir algo de sus inversiones a Europa y Estados Unidos, considerando la baja en las cotizaciones recientes en los mercados allá. El segundo gran socio es el International Holding Company. Esta sí es una compañía listada en bolsa, lista en la bolsa de Abu Dhabi, y es una empresa que está creciendo muchísimo. En activos hoy tiene cerca de 23 billones de dólares, está en muchos sectores también, entonces en servicios públicos, en finca raíz, en alimentos y sobre todo en seguros. Esta es una compañía que ha estado creciendo como loca. En lo que lleva de esta compañía ha aumentado más de 150%. Y si uno se sienta a ver, digamos, básicamente cualquier métrica de desempeño, digamos, es difícil pensar un mejor negocio en este momento. Hay un elemento en común respecto a todas estas compañías, y esto incluye el First Abu Dhabi Bank, que es básicamente el financiador de
todas estas operaciones, y es que el chairman es el Sheikh Fahnoon, que es parte de la familia real, y muy seguramente es, digamos, como la conexión cercana que tiene Jaime Gilinski, y esto con mucha seguridad tuvo lugar luego de los Abraham Accords, que normalizaron las relaciones entre algunos países del Golfo e Israel, y a través de las conexiones en Israel, con mucha seguridad es que estas conexiones se vinieron a dar. Quizá el elemento de mayor interés de los emiratíes detrás del GEA es el negocio de los alimentos. Todas estas empresas que les describo tienen una presencia grande en alimentos, y esto es además una preocupación e interés de largo plazo de los empresarios en el Golfo y de los estados mismos en el Golfo. Es una región donde producir alimentos es difícil en un contexto de cambio climático. De nuevo, es una línea que consideran estratégica, geopolítica y financieramente, ¿sí? Entonces yo creo que eso es fundamentalmente lo que une estos dos intereses. Los emiratíes están más que nada interesados en el negocio de alimentos, en Nutresa específicamente. Gilinski creo que encuentra eso funcional para sus objetivos de controlar Bancolombia fundamentalmente, más el resto de beneficios del resto de compañías. Esto hasta ahora ha sido como un contexto muy largo para hablarles de lo que ha sido el desenvolvimiento exacto de las operaciones. Lo que han habido hasta ahora son 8 operaciones, 8 ofertas públicas. Uno tiene que hacer una oferta pública cuando va a comprar más del 5% de una empresa listada en bolsa. Y aquí están listadas. Lo que yo quiero que noten más que nada es cómo el precio ha ido aumentando y las aceptaciones se han ido reduciendo, ¿no? Esto es de hecho lo que uno esperaría, ¿no? Cada vez hay que ofrecer más plata para que los que no han querido vender estén dispuestos a vender. Pero las últimas 3 OPAs han resultado desiertas porque las adjudicaciones han sido bastante menores a las esperadas por los oferentes, y yo creo que eso es informativo de cómo esta avenida de control de las compañías empieza a agotarse. Para que tengan algo de idea de qué tan grande es este negocio, les traje aquí algunas cifras. Entonces piensen que básicamente lo que este negocio es un negocio de 2.5 billones de dólares. ¿Sí? Billones quiere decir miles de millones. Eso es lo que se ha desembolsado, posiblemente más o menos ese orden de magnitud, esos órdenes de magnitud eran los que se habían pensado cuando se pensó en la compra en general. Y es lo que se ha desembolsado. Eso, si uno lo compara con el presupuesto nacional de la nación, o sea, cuánta plata gasta el Estado colombiano, es algo así como un 4%. Parece poquito, pero si se sientan ustedes a pensar cuánto es la inversión extranjera directa en Colombia este año, ha sido cerca de 13 billones. Entonces, esto es algo así como el 20% de toda la inversión extranjera directa este año en Colombia. Eso comparado con otros negocios grandes, el negocio más grande de la historia colombiana ha sido la compra de Bavaria por SAP-Miller, y comprar todo, o sea, el 100% de Bavaria le costó a SAP-Miller algo menos de 8 billones de dólares. Y si quieren pensar en cifras más cercanas, cuando Ecopetrol compró el año pasado la mayoría de ISA, eso le valió 3.6 billones de dólares, ¿no? De nuevo, esto como para que tengan algo de perspectiva. Ahora hay un asunto de esto: qué tan buen negocio es o ha sido. Hay como muchas formas de pensar esto, y me voy a ir muy, muy rápido porque siento que he hablado mucho. Este es el desempeño de la acción de Nutresa. Nutresa, por muchos años, era la acción aburrida de la Bolsa de Valores de Colombia. La gente tenía Nutresa, lo llamaban como una posición defensiva, ¿no? Uno tenía Nutresa si quería tener una empresa que le diera dividendos. Los volúmenes eran poquitos, fluctuaba muy poquito, y pueden ver cómo, al menos desde el 2013, estuvo alrededor de los 18, los 20 tantos miles de pesos la acción. Si recuerdan los precios de las sopas, que los precios se definen en dólares, pero al momento del cierre, las primeras sopas empiezan alrededor de los 30,000 pesos.
Esta es la media de largo plazo, piensen en la media, esta es la media móvil, pero piensen en algo así como el promedio, el precio promedio de los últimos 6 años, si quieren. Desde que se empezó a ofrecer bastante más que eso, ¿no? Entonces piensen en los $30 por aquí, después empezaron a ofrecer más. La última OPA a tasa de cambio del cierre de la OPA estaba por acá, ¿sí? Entonces, cuando Jaime Gilinski dice que se está ofreciendo algo justo y se está ofreciendo más valor del que estas empresas generan, esto es lo que está diciendo. Mire, se le está pagando mucho más de lo que el mercado está valorando estas empresas, esta específicamente Nutresa. La historia con Sura es algo diferente. Este es el desempeño del Grupo Sura. Grupo Sura cayó mucho, esta fue la pandemia, no se había terminado de recuperar y las OPAs estaban también alrededor de los 30,000 pesos y estaban entonces más o menos alrededor de las valoraciones de largo plazo de Sura, ¿no? Entonces eran más bajitas que el prepandemia, ¿sí? Entonces estaban más o menos aquí, pero de nuevo están alineadas con lo que el mercado parecía valorar en Sura en el largo plazo. Si uno ve eso por métricas, entonces si uno piensa en las utilidades de estas compañías, esto qué tan buen negocio ha sido, aquí les muestro que en efecto antes de las sopas, las valoraciones de estas empresas podían ser bastante menor que las de sus competidores. Entonces esto es el precio sobre utilidades, el precio sobre valores en libros. Aquí les traigo con algunas empresas que uno podría decir son similares a Nutresa, empresas como Nestlé, Bimbo. Uno puede pensar cómo estos estaban en el rango bajo de eso, seguramente estaba subvalorada Nutresa, pero la última OPA ciertamente está ofreciendo bastante más de lo que la gente estaría dispuesta a pagar por estos conglomerados, ¿sí? Y de nuevo, esto creo que es una señal de que la idea de que lleguen muchas más OPAs a cotizaciones mucho mayores es cada vez menos factible. La historia es algo distinta. Sura no parecía estar tan subvalorada antes de las sopas. Si uno la compara con ING o con el brazo financiero de la Mitsubishi, por ejemplo. Pero las cotizaciones igual fueron subiendo, digamos, y cada vez se acercan, digamos, de nuevo más al margen como alto de las valoraciones. En cualquier caso, saber si un negocio es buen negocio o es mal negocio siempre es tremendamente difícil porque uno lo que está haciendo es descontando ingresos futuros y todo esto le habla a uno es de ingresos, utilidades y desempeño hoy y eso, digamos, no captura de nuevo como la incertidumbre del futuro. Y eso porque es importante, porque en este contexto lo que ha pasado es que los activos en Colombia han perdido valor. Y no quiero hacer esto muy largo, pero bueno, ya se imaginarán que con la pandemia todo se puso barato, después las cosas se recuperaron, en Colombia nunca se terminaron de recuperar del todo, pero es en este rango, este es el Colcap, que esto básicamente le resume, este es el Colcap, que representa como el índice de las cotizaciones de las de Colombia. En este periodo es seguramente que se están planeando y decidiendo hacer las sopas, ¿sí? El mercado luego sube, pero recientemente ha caído mucho. Entonces, lo que yo quiero tratar de decirles aquí es que cuando se estaban diseñando estos negocios, posiblemente los referentes era que las empresas estaban subvaloradas. Entonces, si se iba a entrar a hacer ofertas, era el momento correcto, porque posiblemente se regresara a prepandemia pronto y la gente estaría ansiosa por llegar aquí y podrían aceptar las ofertas, ¿sí? Las ofertas empiezan a tener lugar, en parte por las ofertas el mercado empieza a subir, esa no es la única razón, hubo algo de optimismo por muchas razones, el mercado en el resto del mundo estaba también operando muy bien, había algo de esperanza de que el resultado de las elecciones fuera algo más favorable para el empresariado, etcétera. Pero lo cierto es que desde entonces lo que ha pasado con el mercado ha sido lo opuesto, el mercado ha entrado en descenso y eso lo que quiere decir es que los activos similares a estas empresas del GEA cada vez son más baratos, ¿sí? Y de nuevo, yo creo que esto sugiere que cada vez entonces el negocio parece menos bueno.
Me quedan tres cosas que decirles. La primera es resumirles un poco en qué estado están las cosas hoy. Yo creo que es el peor de los mundos. Es un contexto en el que Gilinski tiene una participación importante tanto en Nutresa como en Sura, pero no es lo suficiente para manejar estas compañías, ¿sí? Entonces lo que pasa es que los antioqueños siguen teniendo el control de la definición de los cuadros de ejecutivos, pero Gilinski tiene suficiente poder para limitar las decisiones y el actuar de estos ejecutivos. Eso entonces ha desencadenado en cosas que uno incluso podría llamar problemas de gobernanza corporativa. Las historias de las últimas reuniones de la junta directiva en Sura son como muy elocuentes al respecto. Es parte de la junta diciendo hay que hacer esto y los ejecutivos diciendo ustedes no pueden hacer esto, nosotros no lo vamos a hacer. Y eso pues potencialmente tiene unas implicaciones muy grandes. Cosa grande que quería decirles antes de terminar, de las tres que les dije que quería decirles, es que hay toda una serie de cuestionamientos que seguramente se van a resolver en el plano legal. Yo no tengo ninguna autoridad para decirles esto, digamos qué tan justificados están, pero ambos lados tienen cosas de las que han sido criticados y acusados, y muchas de ellas acusados sobre estancias como muy serias, ¿no? Descritos como crímenes incluso, ¿no? Entonces de los Gilinski se dice que el proceso se ha dado sobre todo alrededor de una captura del regulador, entonces se ha dicho como muchos de los funcionarios actuales que deberían ser los jueces de este proceso, gente en la super financiera, en super salud, ha sido gente que ha sido nombrada por gente muy cercana a los Gilinski. Se habla de puertas giratorias, como algunas de las personas que tienen en sus juntas directivas hoy en estas empresas antes estaban en estos entes regulatorios. Se habla de decisiones muy favorables de la superfinanciera en el proceso de las sopas, de aprobaciones extraordinarias en la supersalud, y se habla además de una presión mediática. Los Gilinski, como les mostré ahora, controlan publicaciones Semana, y yo creo que es claro para cualquiera que la voz de Semana está alineada con los intereses de los Gilinski. Y por el lado del GEA hay preocupaciones sobre todo alrededor de lo que la gente describe como una falta de deber fiduciario de los ejecutivos, falta de transparencia. Entonces ha habido eventos como unos compromisos de compra de activos de Suramericana que de ejecutarse pues afectarían a la rentabilidad de la compañía. Los Gilinski dicen que eso no fue informado muy bien por los funcionarios. Se habla de que el comportamiento como conglomerado es algo que no debería permitirse. Y aquí se habla de cosas como influencia de estas empresas sobre decisiones incluso de los fondos de pensión que deberían representar los intereses de los afiliados. Y también uno podría hablar de presión mediática y popular, la presión, por ejemplo, de los trabajadores de estas organizaciones. Creo que ilustra eso. Entonces, ¿cómo creo yo que se va a resolver esto? Lo que yo creo es que el camino de la sopa se va a ir agotando. Por un lado, las manos blandas ya fueron vendiendo. La gente que no ha vendido parece ser la gente más comprometida con estos negocios y con esta identidad antioqueña de estas empresas. Parte de ellas son familias de los fundadores, y va a ser muy difícil persuadir a esa gente de que venda. El costo del negocio parece haber crecido. Entonces, como les dije, el negocio que parecía que se iba a poder cerrar con 2, 3 billones de dólares, posiblemente va a implicar mucho más porque precios más altos van a ser necesarios. Y esto sin contar la posibilidad de que haya NOPAs sobrevivientes, y de eso podemos hablar más luego. Y el control de estas empresas parece bastante más difícil. La antipatía de los ejecutivos del GEA es algo que parece regarse en el resto de la organización, y entonces suena bastante difícil manejar estas empresas si dentro de la organización la gente que ha hecho crecer estas compañías y sabe cómo funcionan no está dentro del barco de estos nuevos accionistas. Y las alternativas de inversión han mejorado en este año. Entonces, como les dije, el Royal Group
está pareciendo dirigir sus intereses a Europa y Estados Unidos. Mubadala, que no es exactamente parte de estos socios estratégicos del Fondo Soberano de Abu Dhabi, pero es, por ejemplo, uno de los grandes socios de el First Abu Dhabi Bank y representa posiblemente un poco la atmósfera del mundo de las inversiones en Abu Dhabi. Ha sido el mayor vendedor de tesoros colombianos. Eso sugiere que no están muy contentos con lo que está pasando geopolíticamente en el país. Y ese es posiblemente el último elemento. Digamos, los prospectos de la economía colombiana se han deteriorado muy rápidamente y muy profundamente. Entonces, un negocio que antes, de nuevo, parecía ser la compra del conglomerado más estable, posiblemente la economía más estable de la región, la que estaba creciendo más rápido, ya no parece ser el caso, ¿no? Ya parece ser la historia de comprar un activo difícil de manejar a cotizaciones mucho más altas en un país que se ve mucho más inestable y con un desempeño económico mucho menos dinámico que antes. Entonces, lo que yo creo que queda es básicamente el camino legal. Yo creo que estas disputas de las que les hablaba ahorita, todos estos cuestionamientos, van a seguir curso en las instancias legales. Yo no sé eso cómo se va a resolver, yo no tengo más mínimo conocimiento al respecto, pero con toda seguridad esto va a afectar el desempeño de las empresas, porque uno lo que tiene es que buena parte de los recursos y la atención y el talento humano de estas compañías está dirigiéndose a lidiar esas luchas en vez de lo que deberían estar haciendo, que es haciendo crecer estos negocios. Y yo personalmente creo que eso es preocupante. La última cosa que les decía, que les quería decir es que es posiblemente bueno pensar este negocio más allá de las sopas mismas, ¿no? Yo creo que esto le habla uno mucho de el mundo empresarial, de la economía y la sociedad del país. Entonces hay cosas que uno debería preguntarse y es como qué tanto sentido, de hecho, tiene que exista el enroque, porque importa que estas empresas estén bajo el control de los antioqueños más allá de la élite, ¿sí? Eso, alguien de a pie en Antioquia, esto por qué debería importarle, y no creo que haya una respuesta sencilla a eso, pero creo que es parte de lo que deberíamos estar conversando. También, ¿cuál es el potencial del sector alimenticio? Porque la gente está dispuesta al otro lado del mundo a ofrecer unas cotizaciones tan altas por estas empresas y otros colombianos no, digamos, el Estado colombiano, nosotros, digamos, de Nutresa y no les prestamos mucha atención. Estas cuestiones de poder de mercado, ¿no? ¿Qué tanto debería preocuparnos que el GEA sea tan influyente en Colombia? Eso de pronto sugiere que hay falta de competencia en el país. Y por último, creo que hay un elemento muy interesante para alguien como yo que estudia las élites en Colombia, pero también para el resto de la sociedad en un contexto en el que se habla de las élites permanentemente. ¿Esto qué le dice a uno de las élites? Uno tiene aquí élites colombianas peleando, pero con frecuencia le hablan a uno de que las élites controlan la economía del país y no. Y eso cómo está relacionado con el Estado, ¿no? Entonces les hablaba de todas estas acusaciones de control del regulador, pero hemos tenido un cambio dramático en el Estado colombiano, elegimos el gobierno del cambio, que se llama a sí mismo el gobierno del cambio, pero ese control parece que sigue ahí, digamos, esa influencia de esas élites posiblemente sigue ahí. Eso creo que nos debería hacer pensar sobre cómo funciona la sociedad y la economía colombiana. Con eso me voy a callar. Yo tengo, pues pueden seguirme en redes si a alguien le interesa más. Sé que vamos a hablar más en un segundo, pero si alguien quiere como discutir esto más profundamente, estaría muy contento de que me buscara en Twitter, en YouTube tengo videos de cosas y ya con eso me callo y estoy interesado en conversar con ustedes. Perfecto, Javier. Muchas gracias por tu conferencia tan iluminante para nosotros. Yo te voy a hacer unas 3 o 4 preguntas. Luego, a través mío, vamos a formular un par de preguntas del público o si pues les abrimos directamente el micrófono. Antes de empezar, unos breves recordatorios. El primero es que esta conferencia es más de tipo financiero y económico que puramente jurídico y de los detalles, porque algunas preguntas que me han llegado han sido pues más como la posible responsabilidad legal de los administradores o exactamente quién va a ganar el pleito, pero eso ya lo definirán pues los jueces en su momento. Lo segundo
teniendo en cuenta pues lo excelente que ha sido la conferencia de Javier y que inclusive ha tenido un tono neutral. De todas maneras, pues por el rigor que hay que mantener, recordar que las opiniones de él fueron a título personal y que no comprometen pues ni a la Escuela de Derecho ni a la universidad. Y con eso pues paso a mis preguntas. Te las voy a ir haciendo una a una, Javier. Javier, pues para todo el público, es un experto en temas de desarrollo económico, inclusive en Stanford da algún curso sobre por qué las naciones tienen éxito y por qué algunas otras fracasan. Entonces, dentro de ese conocimiento que tienes, Javier, yo te quería preguntar, ¿qué tanto influye un buen funcionamiento del mercado de valores en el crecimiento, desarrollo y progreso económico de un país? Y me devuelvo, ¿qué tanto influyen las sopas en que los mercados financieros funcionen bien? Y la pregunta al final del día es, ¿estas sopas que estamos viendo van a ser un propulsor del mercado financiero y bursátil en Colombia o posiblemente por el pleito que se va a generar van a terminar convertidas en un obstáculo que antes de pronto lo estanque? ¿Cuál es tu opinión? Esa es una muy buena serie de preguntas. Lo primero es que yo soy un convencido de que un mercado de valores robusto es fundamental para la prosperidad social. O sea, por un lado es el mejor mecanismo para que florezcan las empresas, ¿no? Porque ofrece financiación de forma barata y demás. Pero además hay una cosa de la que no se habla mucho, yo creo que es fundamental, y es que es importante en términos de como consolidación del tejido social. Muy buena parte de las tensiones dentro de nuestra sociedad tiene que ver con que hay gente que siente que hay unos dueños de la riqueza que explotan al resto, digamos. Y un mercado de capitales profundo lo que permite es que cualquier persona pueda tener sus ahorros invertidos en la economía del país, ¿sí? Y eso empieza a sincronizar los intereses de las clases medias y bajas hasta cierto punto eh, con las de las personas ricas. Lo que el interés de todos debería ser que haya una economía robusta que genere muchas utilidades, porque eso es lo que genera y aumenta las condiciones de vida de la sociedad. Y eso se logra o a eso contribuye un mercado de capitales profundo donde todos puedan participar y demás. Entonces, idealmente creo que ese es el escenario. Yo siento que las sopas, en teoría, pueden ir en ambas direcciones, digamos, como que pueden contribuir a que el mercado funcione mejor, pero en este caso creo que ese no ha sido el caso, no ha sido pues como la situación, y uno lo ve en los volúmenes de transacción. Lo que se ha hecho es que se ha secado el mercado. Estas eran algunas de los instrumentos que más se transaban en la bolsa de valores de Colombia, que de por sí era un mercado bastante líquido ya, pero lo que ha pasado es que estas personas, estas organizaciones que quieren controlar estas compañías, están recogiendo acciones de aquellos que las están transando regularmente, ¿no? De pequeños accionistas. Y entonces eso reduce las acciones como efectivamente transadas en el mercado, y entonces eso baja volúmenes y eso va en deterioro como de todo el mercado. Yo creo que eso es una lástima, creo que es una de las tristes consecuencias de esto. Eso creo que se podría compensar apropiadamente si empiezan a llegar más compañías que se listen en la Bolsa de Valores de Colombia, pero ese no parece ser el escenario en el futuro cercano, y no lo ha sido ya por años, ¿no? Perfecto, Javier, muchas gracias. Nosotros en este evento no tenemos abiertos los micrófonos al público, pero estamos recibiendo sus preguntas a través del chat y yo creo que con lo que acaba de decir Javier, en parte queda contestada la pregunta que nos formula Irene Caballero, que era sobre el impacto luego de estas sopas en el mercado de acciones y en general en el mercado de capitales colombiano en cuanto a su liquidez, profundidad, etcétera. Una segunda pregunta, Javier, es que tengo en cuenta que este es un evento virtual, puede que haya gente en diferentes lugares geográficos, en diferentes partes de Colombia y en el extranjero, pero al menos el problema que yo tengo es que estoy en Medellín y estoy viendo pues un poco el tema desde el ámbito muy local, y una ventaja tuya, y en parte por eso quisimos contar con tu presencia, es que estás por fuera y a veces desde afuera las cosas se ven un poco más
imparciales, mejores, con más perspectiva, pero más que tu visión, que ya nos la contaste un poco, quisiera saber exactamente el mundo, los periódicos, el sistema financiero, el mercado bursátil, por ejemplo, de Estados Unidos, cómo ve el desarrollo de estas sopas, qué piensan de eso, eso les ha, pues, ha hecho tener más atención sobre Colombia. ¿Hay alguna mirada en particular que sea relevante o no hay algún comentario en específico, pues, como desde afuera? Por ejemplo, lo que nos decías de cómo ven el GEA, etcétera. Sí, hay, a ver, como en el mundo especializado, digamos, de las ha habido algo de interés, sobre todo inicialmente. Entonces hubo una serie de artículos al respecto de Bloomberg, del Financial Times, Reuters ha seguido un poco la historia y hay como dos elementos que le llamaba mucho la atención como a esta gente. Entonces, de entrada ya estoy diciendo, el promedio de las personas no les interesaba para nada esto, pero digamos, hay un mundillo en el mundo de los negocios al que esto le pareció interesante y como por dos razones. Por un lado, la idea de esta cosa extraña que es el GEA, que se había mostrado muy estable y muy idiosincrático, muy colombiano, que se pudiera desmembrar, parece ser algo que le llamaba atención a la gente. Y el segundo elemento es la conexión, digamos, Gilinski-Abu Dhabi, ¿sí? Entonces, hay un interés muy grande por lo que pasa en el mundo de los negocios en el Golfo, en parte porque es un ambiente muy hermético, del que se sabe muy poco, y entonces una movida que a mucha gente le ha parecido interesante y los medios, digamos, especializados le prestaron como algo de atención al respecto. Yo siento que ese interés ha decaído en la medida en la que ya la curiosidad por esos aspectos ha sido como resuelta, ¿sí? Entonces, pues hace varios meses a mí no me contacta, por ejemplo, ningún periodista fuera de Colombia para hablar sobre esto y creo que tiene que ver con que en la gran perspectiva de las cosas, este es un negocio relativamente pequeño, es un negocio grande pues para Colombia, pero pues para el mundo, es decir, negocios de esta magnitud se hacen todos los días en el mundo financiero internacional. Perfecto, Javier, muchas gracias. Una tercera y cuarta pregunta. La tercera es más que todo un comentario, no necesariamente tienes que contestarlo. De tu presentación me pareció advertir que habías insinuado o manifestado que el enroque en su momento, décadas atrás, funcionó muy bien para evitar tomas hostiles de grupos económicos de otras partes del país, pero que tal vez envejeció mal, se volvió anacrónico y que en su momento incluso pudo volverse como una espada de doble filo y que acabó jugando en contra del propio grupo empresarial antioqueño, que digamos estaba diseñado más para otras épocas que para el momento actual, pues que en el cual nos dijiste ahora cómo los gilis que acabaron encontrando pues un flanco abierto por el que pudieron pues intentar sus sopas, ya veremos luego con qué tanto éxito. La pregunta en sí es sobre los Emiratos Árabes y estos grupos empresariales, ya que nosotros no conocemos pues mucho de ellos. Pues por un lado, por el ambiente económico, sabemos que Emiratos Árabes hasta cierto punto, desde la perspectiva financiera, pues es muy amigo pues de Occidente, pero ahora, por ejemplo, que estamos viendo el Mundial de Qatar, vemos que todavía mantienen pues muchas costumbres islámicas y un poco pues de su propia cultura. Entonces, en ese sentido, ¿qué tanto difiere, por ejemplo, Emiratos Árabes de Qatar? Y más que eso, dijiste ahora que se habían interesado en inversiones y en activos colombianos, pues por un lado, por diversificar geográficamente sus compras, por otro lado, por el auge y la importancia que hoy en día tiene la industria de alimentos, pero de pronto si nos puedes enfatizar un poco más qué le vieron específicamente a Colombia y cuál fue su atractivo para invertir en el país. Porque si bien yo sé que la situación ha cambiado en el transcurso de un año, que es lo que más o menos llevan las sopas en curso, pues que hace un año teníamos unas perspectivas más optimistas, pues si nos situamos en este momento, como tú mismo lo dijiste ahora, pues estamos ante la perspectiva de un 2023 con muy poco crecimiento, inclusive con recesión, con inflación, con tasas de interés altas, con un riesgo país, con una deuda que ha crecido, con la incertidumbre del nuevo gobierno. Y eso hasta cierto punto unos inversionistas sofisticados lo habrían avisorado.
Entonces, ¿qué ven ellos que nosotros como colombianos adentro no observamos y que hace que esto sea un negocio tan atractivo? Yo anticipo pues algo y ya lo dijiste, pues para ellos esto posiblemente sea hasta cierto punto moneda de cambio porque son negocios que hacen todos los días, para nosotros son inversiones muy cuantiosas, del otro lado pues son cifras más modestas, pero de todas maneras si nos puedes profundizar en eso, te agradeceremos. Sí, a ver, o sea, lo primero es, digamos, el Golfo es bien heterogéneo al interior, digamos, entonces los emiratíes se perciben como bastante distintos a los cataríes y a la gente de Saudi y a la gente de Bahrein y demás. Eh, pero desde lejos, digamos, si uno no es un especialista, esas diferencias parecen pequeñas, ¿cierto? Específicamente respecto digamos, al mundo de las inversiones en el Golfo, lo que uno tiene son unos grupos, digamos, hay unas economías muy activas, pero la gente a la que estamos, como en la cuestión en la que estamos discutiendo, lo que hay es unos grupos de unas organizaciones que son holdings de inversiones, ¿cierto? Buena parte de esto, de lo que hacen estos grupos, son canalizar excedentes de unas economías tremendamente productivas en el sector petrolero en otros activos, ¿no? Entonces, esto es literalmente lo que hace, por ejemplo, el Fondo Soberano de Noruega y escoger plata de las rentabilidades del petróleo e invertirla en otras cosas, ¿sí? Hay distintos fondos, algunos de ellos son públicos, algunos de ellos son privados, de nuevo hay mucha heterogeneidad. Todos los que hablamos hoy, los que están involucrados en las sopas, son fondos privados, no son fondos que sean del Estado, de alguna entidad estatal emiratí. Eh, pero uno puede saber información de eso, es decir, como que sabemos que Mubadala, que es el Fondo Soberano de Abu Dhabi, ha estado invertido en Colombia desde antes, ¿sí? Ahí, digamos, estaba comprando, de hecho, acciones en Sura y en Nutresa y en Ecopetrol y demás desde antes, a través, por ejemplo, del Fondo, eh, eh, la Autoridad de Inversiones de Abu Dhabi. Eh, Participaciones mucho más pequeñas, ¿no? Entonces yo creo que el interés de ellos nunca ha sido controlar exactamente estas empresas, nunca lo fue. Eh, y lo que pasó es que llegó alguien que les dijo, mire, existe esta oportunidad eh, aquí en un mercado que ustedes han ido explorando desde antes, porque ese, digamos, creo que era un ambiente atractivo para los emiratíes, para estos fondos emiratíes. Colombia, creo que tiene que ver con que Colombia era la economía más estable y con mayores prospectos de crecimiento de la región. Y eso le cuesta a uno contarle a la gente colombiana en los últimos años porque ha habido como todo un espíritu como catastrofista, pero si uno se sienta a ver las cifras, la economía colombiana estaba volando antes de la pandemia. Eh, y, y esto estaba bien identificado y yo en estos años estaba viviendo en Abu Dhabi y estaba, digamos, algo cerca, y pues no voy a dar con muchos detalles, pero de algunas, digamos, de estas organizaciones, y eso se identifica bastante bien, ¿sí? Las cosas como la estabilidad del país, la seguridad jurídica y demás eran apreciadas altamente. Además, en parte porque estos son fondos bastante más tolerantes al riesgo, entonces eh, de nuevo, hay muchos fondos que hacen cosas distintas con sus platas y demás, pero si uno piensa, muchos de estos recursos eventualmente se han canalizado al venture capital y buena parte del boom en ese negocio ha sido financiado con estos recursos. Entonces, algunas de estas organizaciones han sido de las mayores inversionistas de empresas como Uber, como Lyft, como Rappi, etcétera, a través de distintos canales. Y bueno, no voy a entrar en los detalles de eso. Eh, entonces, creo que puntualmente lo que sucede con estas sopas es que eh, Jaime Gilinski llega, pues, logra conectarse con esta gente y logra venderles el potencial de este negocio, ¿no? Es decirles,
yo les puedo dar las llaves de este negocio, yo voy a manejar el negocio, yo tengo el conocimiento en el campo, digamos, yo puedo encargarme de manejar esto. Lo que necesito es un socio que fundamentalmente ponga los recursos, y eso en un contexto, digamos, de amplia liquidez tiene mucho sentido. De nuevo, yo siento que hay un interés específico por los alimentos, y un interés específicamente creo que juega ese rol, y eso es claro, digamos, si uno piensa en uno de los otros, como el perfil de inversión de estos grupos, esto es claro. Entonces, digamos, buena parte de sus activos son empresas de alimentos, no en América, en el Medio Oriente, pero incluso hay mucha gente que ha escrito, ¿no?, el interés de los, y no solo emiratíes, sino fondos cataríes y de Bahrein en empresas de alimentos en el Líbano, en Egipto, etcétera. Entonces así entiendo yo un poco el negocio. Esto pues tiene un elemento grande de especulación, digamos. En el fondo esto lo saben un puñado de personas, es decir, hay 5 personas en el mundo que posiblemente sepan en qué consiste el acuerdo entre Jaime Gilinski y sus socios emiratíes, y esta es un poquito como mi lectura de los eventos recientes. Perfecto, Javier, muchas gracias. En el chat nos están preguntando en general sobre los deberes de los administradores y también sobre la creación de valor, personas como Ricardo Alarcón y David Sánchez. Yo voy a reformular un poco esas preguntas. Quiero que nos olvidemos un poco del caso específico de Sura y de Nutresa. Y en general, para una compañía listada en bolsa, los economistas hoy, ¿de qué lado están? Del lado de que esos administradores deben pensar casi que exclusivamente maximizar el valor de la acción en bolsa y pensar solo en sus accionistas, como en un sentido típico tradicional de lo que se le atribuyó a Milton Friedman, o de generar valor para todos los grupos de intereses, incluidos también proveedores, los acreedores, los empleados, la comunidad en general. ¿Cuál es la visión que tienen hoy en día en la academia en ese sentido? Y si nos quieres dar la tuya también. Es una pregunta un poco difícil en el sentido en el que hay quizá como distintas tradiciones. ¿Hay alguna como interés reciente en pensar que las empresas tienen una función social más amplia, la generación de riqueza de los accionistas? Yo soy algo escéptico un poco a esa visión, y yo creo que en la práctica eh, es una forma un poco de suavizar y de tratar de adornar el comportamiento como real de la mayoría de las empresas en la práctica. Eh, pero digamos, eso es parte, digamos, de la narrativa, y hay gente que se toma esto más o menos en serio. Yo creo que en la práctica la inmensa mayoría de organizaciones empresariales lo que tratan es de maximizar el potencial de largo plazo eh, de, de generación de riqueza de estas organizaciones. Eso es relativamente difícil cuando uno tiene ejecutivos que no están completamente, digamos, que no son como completamente representativos de los accionistas. Y eso no creo que sea un problema como exclusivo de Colombia. Yo creo que es un problema como más amplio del capitalismo, si uno quiere. Y, y ese es un reto grande que la gente en el mundo corporativa tiene que responder, ¿no? Y yo siento que hay un reto reciente que han ilustrado muy bien cosas como el desfalco, digamos, si uno lo puede llamar así, de FTX, esta plataforma de trading de criptomonedas, y en general más ampliamente como el auge del venture capital un poco, es que, digamos, las empresas necesitan tener un gobierno corporativo que alinee los intereses de los ejecutivos con los intereses de los accionistas, ¿no? Un poco este auge de creer en el emprendedor y la visión del emprendedor, y darle herramientas al emprendedor para que maneje
el negocio siguiendo su visión un poco, incluso medio como de culto, siento yo, creo que no es apropiada y siento que el mundo de los negocios está estallando un poco como con esa realidad que quizá era la convencional, ¿no? Que, digamos, una empresa lo que debe generar es fundamentalmente riqueza para los dueños y que por supuesto tiene externalidades positivas y uno puede encajar eso en intereses sociales más amplios, pero que el interés fundamental debe ser ese. Creo que se ha ido perdiendo y creo que eso además hace difícil la vida de los reguladores. Yo estoy un poco en contra, yo pues vivo aquí en el Silicon Valley, un poco esa historieta del empresario que quiere cambiar el mundo y es, ¿no?, como un héroe, eh, porque eso dificulta entonces la labor de regularlo, ¿no? Porque va a querer regular al superhéroe, ¿no? El gobierno no regula a Superman. Sí, o sea, Superman se comporta bien porque es el héroe, ¿cierto? Entonces, eso hace como más difícil la tarea de la sociedad de sacarle provecho, digamos, al empresariado. Yo creo que el empresariado tiene una función concreta que es generar riqueza y eso es muy bueno, o sea, la sociedad necesita de eso y es muy bueno que lo promovamos y debemos ser conscientes que hay espacios donde eso puede generar conflicto y eso puede traerle daños a la sociedad de muchas formas, entonces regulemos eso, digamos, intervengamos para que eso no suceda, no tratemos de endulzar la historia y esperar que el empresario haga todo bien, porque no, digamos, no lo va a hacer del todo bien, ¿no? Entonces estas narrativas del buen empresario creo que no contribuyen, pues. Sí, muchas gracias, Javier. De acuerdo, de un lado, pues el empresario no es tan malo como algunos señalan y de otro lado no es tan bueno ni tan perfecto como en el otro extremo indican. Ese es un tema apasionante que tiene mucho de largo y ancho, lo de los estándares pues ambientales, sociales, de gobierno de las compañías. Hoy no podemos pues entrar en profundidad en ello. Tiene cosas pues que pueden ser muy buenas, pero otras que también pueden ser muy complicadas específicamente por la ambigüedad que puedan tener. Una última pregunta. En el chat también nos preguntan acerca de cómo ha sido el papel de los medios de comunicación. Ya nos contaste un poco cuál era tu visión de lo que había sido el rol de semana, que para nadie pues es un secreto que ha tomado un poco la vocería de los inversionistas del lado de los Gilinski. Pero en general, contarnos pues si ha habido un buen cubrimiento económico de estas sopas o si ha sido exclusivamente parcializado y si de pronto hemos echado de menos algún seguimiento un poco más independiente y menos interesado o de apoyo a alguna pues de las partes que está pues en medio de estas negociaciones. Yo creo que es difícil, a ver, yo hablo mucho con periodistas y ellos de hecho encuentran un poco tedioso ya la historia de la sopa, es un género literario en sí mismo ya en el periodismo económico colombiano. Es además difícil porque se ha ido volviendo muy detallista, es decir, la historia ha ido evolucionando requiriendo unos niveles de profundidad como muy altos y es difícil que la prensa le siga al detalle eso y que construya con eso historias que le interesen, digamos, como al público. Pero el interés ha estado ahí y es un interés que ha sido muy amplio. Alguno de eso es parcializado. Yo creo que ambas facciones de esta historia tienen sus medios más simpáticos hacia ellos y pues Semana es como el ejemplo más ilustrativo, pero digamos del otro lado yo también creo que hay medios como claramente pro pero hay una serie amplia de medios que están interesados en la historia, al menos en cierto momento están muy interesados en seguirla. Creo que ahora hay más, es un desgaste, siento que ellos encuentran difícil como crear historias que le interesen a la audiencia, porque la audiencia misma ha ido perdiendo atención en esto y ese realmente creo que es posiblemente el reto grande. Yo creo que eso va a seguir pasando y lo que cada vez vamos a hablar menos de esto y eventualmente vamos a ver es que en unos años nos van a estar contando que los litigios legales se resolvieron de X y Y. Y eso posiblemente no sea malo, digamos, como que también siento que la opinión pública colombiana, no es porque sea colombiana, la opinión pública en general no está muy bien diseñada eh, pues para lidiar con este tipo de operaciones. Eso es parte también de lo que quería sugerir en la conversación, en esas preguntas que planteaba al final de
digamos, esto que puede uno aprender un poco sobre la sociedad colombiana a partir de este negocio. A mí me preocupa un poquito que se instrumentalice las historias. Yo he notado políticos, el alcalde de Medellín le he oído varias entrevistas en ciertos momentos hablando de la cosa un poco digamos, planteándola en, pues en las narrativas de los políticos, ¿no? De buenos y malos y de ladrones y de no ladrones, ¿cierto? Y posiblemente esa no es la forma apropiada ni los espacios apropiados para reflexionar sobre las cosas que pasan en el mundo de los negocios, ¿no? Eh, Aunque de nuevo hay algunas como reflexiones grandes que como sociedad debemos tener, pero creo que algo de eso en efecto pues sucederá en la opinión pública, pero mucho de ello posiblemente va a pasar es en espacios como los que ustedes están abriendo, en la academia, en entidades, digamos, de los gremios y discusiones, digamos, como legales, con que tenemos que reflexionar sobre cómo, cómo el mundo corporativo es una parte estructural de nuestra sociedad y opera con sus reglas y es importante que la entendamos bajo esas reglas y no bajo otras y que tratamos de reflexionar sobre eso, qué nos dice, qué sociedad tenemos. Perfecto, Javier. Para todas las personas que nos están viendo, yo creo que ya va siendo hora de terminar. El objetivo desde un principio era hacer una conferencia y luego una pequeña conversación relativamente breve. Le agradecemos mucho a Javier por su participación, que ha sido muy interesante para todos nosotros. Inicialmente, pues, por su presentación y luego por la respuesta a todas esas preguntas. Espero que haya sido de mucha utilidad y muy productiva para los que hayan participado y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias.